Focus no es nueva en esto del gravel. De hecho, ya tenía una gravel en su catálogo muy aventurera. Pero ahora, con la nueva Atlas, nos encontramos con una bici de eso que podríamos llamar gravel para todo y gravel para todos. Hoy analizamos la nueva generación de la Focus Atlas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco resfriado, pero contento porque llevamos un otoño de gravel bastante movidito, así que no nos podemos quejar. Yo también, con la garganta tomada, igual se nota. Pero bueno, aparece el gravel y apareces tú por aquí. Nuevo test, nueva Focus Atlas, como decía en la intro, no es nueva. Ya esta es una nueva generación del Atlas. Solo por situar un poco a la gente, ¿cuál es la mayor diferencia que hay entre la antigua generación y esta nueva generación de Atlas? Bueno, las principales diferencias se afectan a la geometría y un poco al concepto general, y luego ya profundizaremos un poquito más en lo que son los números, ¿no? Pero el Atlas siempre ha sido una gravel aventurera. Focus concibe el gravel desde que se metió en este segmento como una modalidad de diversión, de aventura, de pasarlo bien con los amigos, de viaje. Y con esta nueva generación sí que le han dado a lo mejor un puntito diferente al cuadro, a la geometría, pues para hacerla un poquito más jugona, un poquito más reactiva, ágil, para todos aquellos que a lo mejor pues quieren adentrarse o empezar un poquito en el mundo del rendimiento, incluso de las carreras. Sí, vamos a ver que aquí hay bastante mixto, hay bastante Sí. jamón y queso en Sí. estas cosas. Oye, pues nada, arrancamos, vamos al grano. Precisamente hablando de eso, cuadro, geometría, materiales. Sí, bueno, tenemos un cuadro que en cuanto a diseño es similar a la generación anterior, fibra de carbono. Lo que sí encontramos son ya nuevas opciones o nuevas aplicaciones, ¿no? Como el espacio de almacenamiento interno, ya sabes que es casi obligado, ¿no? en las gravel, sobre todo en las gravel versátiles o de aventura. Un espacio que la marca ha denominado Safe Space, que además viene con su bolsita de serie, como puedes ver aquí. Luego sacaremos algunos detalles con Mariano de Recursos. Y aparte de ese espacio de almacenamiento interno, también cableado totalmente interno desde la dirección. Y en cuanto a pasos de rueda, estamos hablando de 53 para la rueda delantera y 45 para la trasera. El cuadro en talla M, como en este caso, tiene un peso de 1050 gramos y está disponible en 5 tallas, desde la XS a la XL. Hay que decirle almacenamiento interno, otro detalle que me fijé porque la hemos probado los dos, tú más Sí. que yo, pero yo también me quise dar una vuelta con ella. Tiene, y esto es importante cuando hablamos de este tipo de bicis, un buen cierre. Está bien hecho, tiene buena calidad, cierra bien, cierra con la presión justa, o sea que está muy conseguido. Muy bien hecho. Y bueno, y otro punto a destacar que Focus no ha querido olvidar en este cuadro son los puntos de anclaje también. Para bolsas, para guardabarros, tenemos en la horquilla incluso tenemos diferentes puntos de anclaje para convertirla en una bici muy apta para viajes o bikepacking. Es verdad que esta bici, que es el tope de gama, con este color, que como decíamos antes de grabar, es un color muy polarizante, o te gusta o no te gusta, a mí me encanta, pero habrá gente que le parezca menos atractivo. Es una bicicleta que, si la ves desde lejos, es race, y si te acercas, es aventura, porque a medida que te acercas ves detalles como esto, como los anclajes y demás, y te das cuenta de que tiene una mayor versatilidad. Por cierto, un color que es importante destacarlo. Este acabado es exclusivo de este tope de gama, de esta Atlas 8.9, y todos estos cuadros con esta pintura están realizados a mano. Este acabado de pintura está hecho a mano, por lo que no hay ningún cuadro igual a otro. O sea, a lo mejor te puedes encontrar uno que tenga más matices azules, otro más matices morado, porque cada uno está pintado a mano y personalizado. O sea, que es un dato a tener en cuenta en una bici como esta. Vamos con los números, venga. Hemos hablado del cuadro, los materiales y demás, pero ya sabes que aquí interesa mucho la geometría, el reach, el stack, las vainas, ya tú sabes. Sí, porque además, como te decía, es donde Focus ha incorporado más innovaciones, ¿no? Para hacer de esta Atlas, que era una bici 100% aventura, pues algo un poquito más versátil, más polivalente, más ágil, más jugona, como podría decir nuestro compañero Iñaki, y para eso pues han introducido las siguientes modificaciones. Bueno, por un lado se mantiene el mismo reach, en talla M, 395 milímetros, que podríamos decir está a medio camino entre aventura y race, pero luego ya, por ejemplo, el stack lo han reducido en 7 milímetros. Esto quiere decir que vamos a ir un poquito más abajo. Más compactados. Más compactos, más agachaditos, ¿no? Por otro lado también, el ángulo de dirección es un poquito más vertical, 71 grados,
lo que hace que la parte frontal de la bici sea más ágil en giros cortos, más reactiva en la parte delantera también. Y las vainas tenemos 425 milímetros, que también podríamos decir que está un poco a medio camino entre lo que es el gravel race y lo que es la aventura, un concepto ahí equilibrado. Otro dato importante también es que la distancia entre ejes se ha reducido también, concretamente en talla M se ha reducido en 10 milímetros, por lo que tenemos una bici un poquito más corta. Todo esto pues, se traduce efectivamente en una bici más ágil, más reactiva. Cada vez que aplicamos fuerza a los pedales pues, se mueve con mucha más facilidad, pero sin haber perdido, efectivamente, sin haber perdido mucha comodidad, porque como el reach sigue siendo el mismo, la verdad es que la distancia, digamos, en la parte superior del cuerpo no ha cambiado demasiado y se mantiene ese grado de comodidad. Además, el tubo del sillín también es interesante porque Focus lo ha diseñado un poquito más corto y esto lo que provoca es que la tija del sillín sobresalga más. Y ese margen de amplitud de tija de sillín fuera hace que la tija también flexe un poquito más y confiera también un poquito más de comodidad. Sí, yo la sensación que tuve era que una bicicleta, al menos tú, claro, tú tienes, digamos que eres más de rendimiento que yo, pero a mí sí que era una bicicleta que me dio la sensación de que transmitía mucha capacidad de aceleración. Yo creo que también ha mejorado la rigidez del triángulo general, del triángulo trasero, y a mí mi sensación era que era una bicicleta que pedía guerra. Sí. Me pareció cañera, ¿no? Desde mi punto de vista. Es una bici con un cuadro con un índice de rigidez importante, ¿no? Y al que a lo mejor te tienes que acostumbrar un poquito, pero lo que digo, con el juego de esa flexión controlada de la tija de sillín de carbono, y luego, bueno, como veremos más adelante, pues jugando con el tema de presiones también de neumáticos, puedes adaptarla muy bien al nivel de confort o de rendimiento que tú quieras, ¿no? Bueno, pues vamos con ello ya, si quieres. Para empezar, porque una de las cosas que llamará la atención a todos los que la tienen aquí, que es un elemento característico sobre todo de este modelo en concreto, son las ruedas ZIP y esa configuración que tiene. Porque hablamos de aventura, pero vamos a encontrar estas ruedas de perfil, que por otro lado es un perfil, pero también son unas ruedas para un uso que también se puede destinar, digamos, a la aventura, entre comillas, ¿no? O para un uso más mixto. Sí, la verdad es que Focus, en este montaje tope de gama, lo que ha querido hacer es darle un puntito más a la nueva Atlas, para todos aquellos que quieren pues eso, enfocarse más al rendimiento y a la competición incluso, ¿no? No solo con estos pequeños cambios en geometría, sino con componentes específicos, por ejemplo, como estas ruedas, estas ZIP 303 Explore S, que la verdad es que se están convirtiendo en un clásico en los montajes así más race, ¿no? Porque claro, tienen unos números muy interesantes, ¿no? Desde el ancho interno de 32 milímetros, que te permite montar neumáticos de gran balón sin que el neumático coja esa peculiar forma de bombilla cuando la llanta es más estrecha y tal. Y aparte un ancho externo, un perfil externo de 54 milímetros. O sea, lleva más perfil que mi bici de carretera, para que te hagas una idea. Esto se traduce en una rueda muy rápida a la hora de rodar, y una vez que alcanzas altas velocidades en las pistas, te permite mantenerla con relativa facilidad, este tipo de ruedas, ¿no? El único pero a lo mejor que yo le pondría a esta rueda es que no es el tope de gama de FIP, no es la SW, que es un poquito más ligera. Entonces esta S, claro, es un pelín más pesada, está en 1.624 gramos el par de ruedas. También Focus ha elegido esta configuración para que el precio, lógicamente, no se dispare. Pero bueno, tenemos una rueda un poquito más pesada, pero como dices tú, ¿no? También con ese ancho interno que permite montar un amplio rango de neumáticos, podemos elegir también muy bien el neumático dependiendo del uso que le vayamos a dar, ¿no? Desde el race hasta un concepto más aventurero. Es que justo ahí, con eso enlazamos con un tema que me parece importante, que es el concepto de esta bici, porque estamos hablando del tope de gama, pero luego vemos que Focus ha hecho una bici que, siendo su tope de gama, ha intentado mantenerla razonable, tanto en conjunto, o sea, a nivel de compuesto, o sea, de conjunto de componentes, como de precio. Porque, por ejemplo, estamos hablando de que igual que ha ido a unas ruedas muy buenas, pero no se ha ido al topísimo de gama, pasa un poco lo mismo con la transmisión, ¿no? Que han preferido apostar por un rival, ¿no? Claro, bueno, por acabar con las ruedas, el complemento de la ZIP, en este caso, a nivel de neumáticos, son los Schwalbe G1 R Pro, que también con ese apellido R Pro te puedes hacer una idea también del enfoque que tienen un poco más de rendimiento, en este caso en 45 milímetros, y como ves con un dibujo, un taqueado muy suave, muy redondito,
que pues invita pues a rodar rápido y A a mí lo me mejor gustaron, la verdad. sí, sí, a lo mejor no es el perfil de neumático más off-road o más aventurero, a lo mejor para un contaventura buscaría algo con más taqueado a lo mejor, pero para ir rápido por las pistas es un neumático perfecto en ese sentido. Y ya si quieres pasamos a... Sí, es un concepto que me interesa, ¿no? Creo que es interesante ese concepto de tope de gama, pero caution. Vamos a hacer una bici razonable, ¿no? Que además yo creo que en cierto modo es una marca de la casa de Focus, o sea, el hacer Sí, bicis que si te fijas en la gama están hechas para un gran público y no sé, siempre me ha gustado cómo conceptualizan, ¿no? Cuando desarrollan la bici, qué lecciones toman, siempre es curioso verlas en su catálogo. claro, además en ese sentido el nivel que están adquiriendo las transmisiones, los grupos de marcas como SRAM, como Shimano, a nivel intermedio de gamas Exacto, medias, sí, sí. han alcanzado tal nivel de calidad de funcionamiento, con un precio muy inferior a los topes de gama, que los fabricantes pueden permitirse el hacer un montaje de rendimiento y race, como este caso, con un grupo a lo mejor de gama media, ¿no? Es el caso del SRAM Rival Explore AXS, en la versión 1x13, que ya recientemente, hace unos meses, presentó SRAM, esa gama de 1x13 conformada primero por el Red en el tope de gama, luego Force y Rival. Dentro de esos 1x13 electrónicos, el Rival es el de acceso, digamos, el más asequible, pero la verdad es que tiene un funcionamiento Exacto. muy cercano al Force o al Red. O sea, a lo mejor las principales diferencias las podríamos encontrar en los materiales o a la hora de pesarlo, que será un grupo más pesado, pero a nivel de funcionamiento es espectacular, ¿no? En este caso, Focus ha elegido una configuración de plato de 40 y atrás el conocido 1046 de 13 velocidades, que suele ir asociado a estas transmisiones, ¿no? Y como digo, pues un grupo que a lo mejor de primeras, cuando ves las especificaciones, te puede chocar, ¿no? Como tú dices, un tope de gama con Rival, pero es que funciona tan bien como un Force o un Red. O sea, la diferencia puede estar en materiales y en peso, pero a nivel de funcionamiento es brutal, ¿no? Porque eso, ¿cómo se traduce en precio en esta bici, en este modelo concreto? En precio, estamos hablando de un precio final de 5.299 euros. Claro, es un precio, hombre, no es algo que podamos sacarnos ahora No. de la cartera, pero que dice que es un precio que para una bicicleta tope de gama, o sea, y el concepto general de la bici, cómo va esta bici, creo que lo que estamos de acuerdo, es una bicicleta, va muy bien, incluso el aspecto también está muy bien, pero a la vez también es una apuesta valiente, porque claro, muchas veces las marcas también tienden a hacer que el tope de gama vaya alicatado, que eso obviamente dispara el precio, pero también genera titulares que el tope de gama, pues a nivel de peso, Claro. a nivel de serie de cosas, porque claro, aquí estamos hablando también de esos poco más de entre 5 y 6 mil euros, ¿cuánto me has dicho? 5.299. Algo más de 5.300, 5.300, 5.300 euros. Claro, pero luego, pues, a cambio, pues, tenemos una bici, claro, de 9 kilos, ¿no? Pesada aquí hace un rato, que dentro del race podría considerarse, si la analizáramos con una bicicleta gravel race, sería un poco pesada, y si fuera aventura, bueno, pues estaría ahí bien, ¿no? Pero claro, también tiene ese riesgo de cara a la comunicación con la gente, ¿no? Pero creo que es una apuesta valiente, que muchas Sí. de lo que le mandamos también a las marcas, ¿no? Bicis razonables, y aquí tenemos una dentro de ese tope de gama. Bueno, por cierto, el grupo Rival, aparte aquí está presente también con los frenos, obviamente, con las manetas Rival, con discos de 160 milímetros, igual que tienen un funcionamiento, la verdad, muy, muy correcto. A mí las manetas, las nuevas manetas de SRAM me parecen muy ergonómicas, pequeñitas, muy cómodas, y la verdad es que en conjunto, a nivel de transmisión, yo creo que es un acierto, ¿no? O sea, se podría haber ido a un Force o un Red, pero ya, claro, el precio se hubiera disparado demasiado. Eso es lo que me refiero. O sea que, oye, vamos a, si te parece, a debatir un poco el concepto, ¿no? Porque la gente ya le hemos contado a los que nos escuchan un poco la configuración general de la bici, el precio, peso, tal. Pero ¿para quién es esta bici? Es decir, porque hemos dicho que es un modelo mixto, que ya sabemos que el mundo del gravel, hace poco hicimos tú y yo un vídeo sobre esto, hay marcas que apuestan por race, otras por aventura, por dividir entre gravel race y gravel aventura, y otras, como es el caso, por ejemplo, de Focus, o como, por ejemplo, el caso de Specialized, es decir, no, yo voy a hacer una bici para todo, Sí. con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pero claro, ese para todo hay una balanza. Tú, si tuvieras que decir porcentaje entre race y aventura, ¿cuánto le pondrías? Venga, te pongo ahí en el cartel. Esta bicicleta yo la pondría en un porcentaje a lo mejor de 60 aventura, 40 race.
Vale, yo sí, yo estoy de acuerdo, sí, te lo compro. O sea, yo creo que tiene ese punto. A mí mi sensación, fíjate, yo te iba a decir más race que aventura, pero está condicionado por mi, por mi forma de entender el gravel y porque para mí es una bicicleta rápida, pero porque yo hago un gravel, pues por así decirlo, yo hago un gravel lento, con lo cual. Claro, es que Entonces, a mí me parece una bicicleta con mucha reacción. Tú que vienes de bicis que has probado, además este año has probado bastante race, sí. pues a lo mejor tienes esa percepción. Pero bueno, sí, podríamos decir que estamos. Bueno, de hecho, cuando estuvimos con la gente de Focus, y tú también estuviste cuando Sí, hicieron presentación de producto en Madrid, y luego posteriormente tuvimos una charla con Colin Pfister, que es el Product Manager del área de carretera y gravel de la marca. Él nos explicaba que su rango de uso o su categorización de esta bicicleta sigue estando dentro de la aventura. Pero este modelo en concreto ya lo colocaban, digamos, en el límite entre la aventura y el rendimiento, ¿no? Porque es verdad que es un cuadro que es a nivel de geometría, de concepto, muy versátil, tanto para unos como para otros, y que luego, eligiendo los componentes adecuados, sí que la puedes enfocar más hacia un uso o hacia otro. Hablábamos de las ruedas, pero por ejemplo, en el manillar tenemos otro muy buen ejemplo. Manillar de carbono de Zip, de la gama Explore también. Es un manillar enfocado a ir rápido, a ir acoplado, estrechito por arriba, con un flare de 5 grados no muy amplio. A lo mejor para un concepto de aventura yo recomendaría a lo mejor un manillar un poquito más ancho, más abierto, pero este es un manillar race, o sea, para acoplarte e ir rápido. En ese sentido, es una bici que ofrece muchas posibilidades, ¿no? de adaptación, ¿no? Porque el cuadro Sí. se adapta a muchas posibilidades. Por cierto, ya que hablamos de manillar, aquí hemos tenido un poco de lío, porque la bici, hemos tenido la gran suerte de tenerla bastante tiempo antes de su presentación, pero su presentación oficial, pero también, bueno, hubo que cambiarlo porque venía con manillas de preserie y tal. Eso es. ¿Cómo ha quedado al final el cockpit? Que yo no me he enterado, que yo la probé con el antiguo y tú ya la has probado, no sé si ya con el definitivo o casi definitivo. Bueno, en cuanto a manillar sí que es el definitivo, ¿eh? Es el Zip Explore 70 de fibra de carbono. Como decía, como te comentaba antes, pues con un aire muy race, estrechito por arriba, con poco flare, o sea, un manillar enfocado a la velocidad. Y viene asociado a una potencia, marca de la casa, de Focus, pero que en este caso, al ser un modelo preserie, viene con la potencia, digamos, de la Atlas anterior, que era la CIS 1.0, que como bueno, luego mostraremos en detalles, tiene un cierre con 2 tornillos y una especie como de solapa. Y desde Focus nos han comunicado que de cara a las bicis de serie que estarán en las tiendas, llegará con una potencia CIS o CIS 2.0, más sencilla, más estilizada, con un cierre tradicional de cuatro tornillos. Entonces aquí todavía no está al 100% cómo llegar a las tiendas, salvo por la cuestión de la potencia. Oye, también antes hemos dicho que Focus es una marca que cuida muy bien el diseño de componentes, el planteamiento de bicis, pero luego, no olvidemos, una marca alemana, ha apostado siempre mucho por la calidad en general, y esa bici tiene detalles que muestran un poco por dónde va la gente de Focus. Sí. Cuéntame. Detalles además que en muchas ocasiones no se ven, ¿no? Y que están a lo mejor Suele pasar. dentro del cuadro. Por ejemplo, Focus, dentro de ese espacio de almacenamiento interno, en la parte inferior del tubo diagonal, antes de que llegue a la zona de pedalier, ha instalado un tornillo con una especie de tapa, digamos, o de pared, para que en el caso de que se nos caiga alguna herramienta, algún tornillo, algo de lo que llevemos en la bolsa se nos escape y caiga hacia abajo, que no se nos pierda en la zona de pedalier, que llegue incluso a las vainas y tengamos que andar moviendo la bici para recuperar eso que se nos ha perdido por ahí. O sea, parece una chorrada, pero ese instrumento que han colocado ahí, esa tapa, ese tornillo, hace que no pueda caer nada en la zona de pedalier. Entonces, Que no perdamos el euro. por ejemplo. El típico euro del café o los 2 euros, que no está la vida para que se nos acaben los 2 euros por ahí dando vueltas por el cuadro. Sí, me parece un detalle muy, muy curioso. Y luego también, dentro del propio espacio de almacenamiento interno, lo que es el guiado del cable, lógicamente del cable que va hacia el freno trasero, porque estamos hablando de una transmisión en este caso inalámbrica, pero el guiado del cable, y en el caso de las transmisiones mecánicas, que las habrá, ese guiado está realizado con una pulcritud bestial. O sea, va inserto en un latiguillo de goma, adosado a la pared,
lo que no incide en restarnos espacio de almacenamiento y también hace que la bici, en ese sentido, por mucho que metas ahí dentro, va todo bien fijado, los cables no se mueven, no se oye, es una bici Y una bici muy silenciosa. silenciosa y eso es algo a destacar también, además que recuerdo que en su día Iñaki cuando probó, no sé si fue la Jam o la... Sí, creo que fue la Jam, La de la Jam él 2, sí, destacaba la Jam también 2. que era una bici, que incluso estamos hablando de una e-bike, que era una bici muy silenciosa, ¿no? Y eso en Focus, esa calidad de marcha la cuidan, Claro, ¿no? realmente el silencio en una bici denota calidad y luego es una delicia para quien va encima de la bici porque te permite escuchar cosas que, como el agarre de neumáticos, yo creo que en el mountain bike es importante por lo que acabas escuchando, que parece una chorrada, pero seguro que hay gente que nos está escuchando se identifica, ¿no? La capacidad que tienes para escuchar el neumático, si está arrastrando, si no, determinadas cosas. Pero yo creo que en el gravel tampoco es mala cosa. Bueno, a ver, una bici sea silenciosa, no llevar un cascabel Sí, es siempre bueno, siempre es bueno. en cualquier contexto, ¿no? Pero bueno, que tiene también esa importancia. Pero bueno, es calidad, pero también tiene ventajas a la hora bueno, pues del riding también, que diría Iñaki. Bueno, yo ahora creo que lo que procede es hablar de la gama, porque estamos con el tope, pero una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho es hablar de toda la gama, sobre todo por saber desde dónde arrancamos en precio en componentes, a ver si nos llega. Pues yo creo que sí que nos llega, ¿eh? Nos va a llegar. Nos va a llegar. Porque esta nueva serie 8 de la Atlas, la serie 8 digamos que engloba los modelos de carbono, aparte de este tope de gama, por debajo tenemos dos montajes más. Arrancamos en la 8.7, ¿vale? Montada con transmisión Shimano GRX 610 en versión doble plato, que eso sé que es algo que a ti A mí, te gusta. claro, es que soy gravel lento, entonces el gravel lento gusta el doble plato. Pues esa versión con doble plato con GRX 610 por 2.999 euros. El cuadro es exactamente Guay, el mismo. un buen punto de partida. Potencia también es la misma, o sea que en ese sentido esa nueva potencia de la que hablamos va a ir incluida en todos los montajes de esta nueva Atlas Serie 8. Y por encima de ese 8.7 tendríamos el modelo intermedio, el 8.8, montado con una combinación de SRAM Apex y S1000. En este caso sí que volvemos al monoplato por 3.499 euros. Esos serían junto con los tres modelos de carbono. Pero no podemos olvidar también que tenemos un Atlas de aluminio que también ha sido renovada y que yo creo que en un futuro estaría bien probarla. Esa bici como poco hay que enseñarla, porque Claro, es uno de los cuadros de aluminio mejor acabados que he visto desde hace mucho tiempo. sí, 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 De hecho, tiene toda la parte de arriba, lo vimos en la presentación. sí. Está muy bien acabada esa bici. Es de esa gente que dice, que bien han trabajado, ya te digo, el aluminio, vamos, desde lejos podría parecer carbono. Sí, sí, sí. Además, un cuadro de aluminio que es totalmente nuevo, donde se ha modificado también en algunos aspectos la geometría. En ese caso, sí, para hacerla Sí, 100% confortable, aventurera, para cargarla de alforjas y de cachivaches por todos lados. correcto. Y lo que nos permite también tener una gama mucho más accesible. En este caso, la gama de aluminio, la serie 6 de esta Atlas, cuenta con tres montajes también y arrancamos en los 1.799 euros, o sea, por debajo de los 2.000 euros. Y con montajes que, bueno, ya iremos viendo más adelante, son muy interesantes, ¿no? Sí, una bici muy, muy interesante que me sorprendió mucho cuando la vi estas semanas atrás. Bueno, pues yo creo que no sé si nos dejamos algo, Víctor. La No. tenemos bien analizada. Bueno, nos queda que veáis el test que ha escrito Víctor, que tenéis en mayotmag.com, con todas tus sensaciones, con todo tu análisis completo, que yo creo que gran parte está aquí en este vídeo, pero bueno, tú siempre en el texto siempre añades tus matices, ¿no? Sí, Tu punto. ahí tengo más tiempo, más páginas para explayarme y contar un poco las sensaciones de lo que transmite esta Atlas 8.9. Bueno, lo dicho, no olvidéis ver ese test, os dejamos el enlace en la descripción, en mayonmag.com, os dejamos ahí el link para que podáis hacer clic directamente. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues nos lo dejáis en comentarios, que lo responderemos lo antes posible, tanto bien Víctor o bien yo, y si no, si es muy complicado, se lo pasamos al equipo de Focus, si es alguna duda difícil. También dejadnos un me gusta si os ha gustado y suscribíos, sobre todo suscribíos, porque al suscribiros apoyáis nuestro trabajo, es gratis, es fácil, es sencillo, además cuando le das el botón hace cosas así de colores muy graciosas y si además le dais a las notificaciones, YouTube os avisa. ¿Cuando le da la gana? Sí, cuando le da la gana, pero os avisa. Nos vemos en el próximo vídeo de aquí en el canal de MTV Pro y Mayonmag.